Para mí es un gusto presentar al contador público Armando Álvarez Carmona, un amigo, un señorón. Él es contador público certificado, egresado del CETIS Universidad. Cuenta con dos maestrías, uno en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac y otra maestría en Mediación de Conflictos por la Universidad Internacional de Valencia. Dos maestrías, aparte, cuenta con un diplomados en impuestos, en asuntos fiscales internacionales, derecho y así como orientación familiar. Ha sido docente tanto en el CETIS Universidad como en la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido expositor a nivel nacional y yo diría que también internacional de diversos talleres de empresas familiares, así como temas fiscales y temas internacionales. Su actividad laboral, obviamente, es socio fundador y actual director de la firma Álvarez Carmona y Asociados, y también fue consultor asociado del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Ha realizado diferentes actividades, es socio activo, obviamente, de nuestro colegio, también de la Academia de Estudios Fiscales, así como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y actualmente es el vicepresidente de Asuntos Internacionales de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Está afiliado al Family Friends Institute en Boston, MBA, está certificado por dicho organismo como consultor de empresas familiares y consultor patrimonial familiar en Estados Unidos. Está también certificado en el uso de herramientas MBT por el Consulting Psychologist Press en Mountain View, California. Fue miembro del Entrepreneur Management Center de la Escuela de Negocios de San Diego State University y es contacto en México de la American Academy of Estate Planning Attorneys. La verdad, un currículum muy amplio, su trayectoria es intachable, un profesionista, ahora sí que en lo personal admiro y respeto mucho. Armando, muchísimas gracias como siempre por apoyar a tu colegio. Encantado, Francisco. ¿Se escucha bien? Perfectamente, Armando. Adelante, Armando, ya puedes compartir tu presentación. Bueno, voy a compartir y la dinámica que vamos a seguir es que me voy a ir yo con la presentación. Les voy a pedir que si quieren ir mandando al chat las preguntas, aunque no las voy a ir leyendo para no irme distrayendo durante la presentación, ¿ok? Y bueno, pues el tema, como lo hemos denominado, es tributación internacional en tiempos de COVID 2019. Y pareciera ser que ahorita pues todo tiene que ver con el COVID-19 y la verdad es que sí, estos temas que les voy a exponer sí son temas que surgieron con motivo de la pandemia. El primer punto es los ingresos de maquila para pagos provisionales y hablaremos también un poquito de las consideraciones para la declaración anual. El aprovechar el IVA a la tasa cero a través de los pedimentos de importación que permiten las reglas misceláneas de comercio exterior. Hablaremos de la potencial creación de un establecimiento permanente, dado el tema de que ha motivado justamente el quedarse en un domicilio diferente del domicilio donde uno normalmente desempeña sus actividades. Vamos a hablar también si esto daría lugar a un cambio de residencia fiscal. Y finalmente un tema que surgió y que los notarios me han compartido mucho, que es que ahora con el tema de la pandemia, mucha gente que no había hecho sus testamentos, ahorita están yendo a preparar sus testamentos, ¿no? A lo mejor no con toda la planeación y el tiempo que quisieran, pero pues de eso vamos a estar hablando, pero específicamente de las consecuencias fiscales. Entonces, hablaremos primero de los ingresos de maquila y en el sentido del enfoque en cuanto a pagos provisionales. Y en materia de pagos provisionales, todos saben que los ingresos que se toman en consideración son los ingresos nominales del periodo. ¿Qué son los ingresos nominales del periodo? Nos dice la ley del impuesto sobre la renta, que son los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación. Entonces, son los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, solamente sin considerar el ajuste anual por inflación.
Desde el punto de vista muy concreto y práctico, en el caso de las maquiladoras, pues estaríamos hablando de los ingresos derivados del propio contrato de maquila y así como todos los demás ingresos que estuvieran previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto otra vez el ajuste anual por inflación. Y miren, este no es un tema de cuáles ingresos son los que puede tener la maquila, que si se puede pasar del nivel de tolerancia, los ingresos que sí califican como ingresos de maquila, no. Este es un tema de que queremos ver cuáles ingresos debieron haber entrado para los pagos provisionales en este periodo de la pandemia. Ese es el tema, no es el análisis del régimen de las maquiladoras. Por eso abajo les pongo la nota que los ingresos de maquila ya damos por hecho que todos sabemos que deben de cumplir con los parámetros que marcan la fracción segunda del 182 y la regla miscelánea 322. No es el motivo de esta charla platicar de ese tema. Entonces, si decíamos que los ingresos de maquila que vamos a tomar como ingresos nominales son los que resultan del propio contrato de servicios que tiene la maquiladora y su cliente, aquí les estoy poniendo una redacción que no necesariamente va a coincidir con la que ustedes verán en todos los contratos de sus clientes. De hecho, me ha tocado ver otras bastante más, digamos, permisivas, flexibles, que dan la oportunidad de mover para arriba y para abajo los ingresos de acuerdo a como las partes lo convengan. Les leo brevemente son 3 párrafos que tomamos de este contrato para que vean lo que es la retribución que se paga por los servicios de maquila. Entonces, en esta cláusula de este contrato dice, como retribución por los servicios antes descritos, obviamente en la cláusula anterior ya hablaron de lo que son los servicios a los que se compromete la maquiladora, el cliente, o sea, su casa matriz, conviene en pagar a la maquiladora una cantidad igual a los costos y gastos realmente incurridos por la maquiladora, precisamente en las operaciones que lleve a cabo con motivo de este contrato, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa los costos de mano de obra, los gastos de fabricación, los gastos de operación y el costo integral de financiamiento. Además de lo anterior, el cliente pagará a la maquiladora una cantidad adicional equivalente al X porcentaje, ¿no? Que hayan pactado las partes. Para efectos de aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, no se tomarán en consideración los siguientes conceptos: el importe de las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor, el costo integral de financiamiento y en general los gastos no recurrentes, extraordinarios o inusuales. No obstante, el cliente se obliga a reembolsar a la maquiladora como parte de su costo total el resultado cambiario neto que se incurra con motivo de la devaluación del peso mexicano frente a otras monedas extranjeras. La maquiladora no quedará sujeta a ningún tipo de penalidad en aquellos casos en que no pueda prestar el servicio por una causa imputable al cliente o en los casos en que el incumplimiento deriva de un caso fortuito o de una situación de fuerza mayor. Por su parte, y en las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, el cliente no quedará obligado tampoco a asumir los costos y gastos que deba incurrir la maquiladora durante el periodo en que esté imposibilitada de prestar los servicios a que se refiere este contrato, debiéndolo asumir ésta con cargo a su propio peculio. La maquiladora no podrá exigir al cliente el pago de los gastos incurridos durante el periodo en que no sea posible prestar el servicio. Bueno, la verdad es que este contrato lo tomamos porque está muy ad hoc a la situación que estamos viviendo en estos momentos y básicamente derivado del contrato, pues podemos ver claramente que en un periodo de caso fortuito como es el que estamos viviendo actualmente, en este contrato en particular, la maquiladora no estaba facultada a cobrarle sus costos, ni siquiera, y obviamente menos el markup a la casa matriz. Me ha tocado ver contratos de maquila bastante más elásticos, donde prácticamente los costos que se van a tomar para reembolsar son los que las partes acuerden y dice el contrato que estos podrán disminuirse o aumentarse o incrementarse unos o eliminarse conceptos durante el año, que el porcentaje parte prácticamente desde el 0.0001% hasta X% y que podrá irse moviendo en ese rango durante el ejercicio
y que las cantidades que se van a subtraer para aplicar ese porcentaje podrán ser unas de manera enunciativa que se dicen en esos contratos, pero que igual a la voluntad de las partes se podrán cambiar a discreción entre ellas. O sea, realmente contratos bastante elásticos. Pero ¿qué pasa si nuestro contrato no está redactado de esa manera? Quiere decir que de todas maneras tendríamos que haber estado acumulando un ingreso de maquila para los pagos provisionales. Miren, del contrato de maquila normalmente va a ser entre las primeritas cláusulas, casi siempre la cláusula segunda o la tercera, es donde se establece la contraprestación, es decir, lo que la maquiladora le tiene que cobrar al cliente, o más bien lo que el cliente está obligado a pagarle a la maquiladora. Y contraprestación es la combinación de dos palabras, contra y prestación. Es decir, lo que se paga contra la prestación de un servicio. Esto es, para que exista la contraprestación, debe de darse primero la prestación del servicio. De no prestarse el servicio, no hay un pago en contra, no hay un pago a cambio. Entre paréntesis, por eso a la previsión social que le entregan los patrones a los trabajadores no se le llama contraprestación, se le llama prestaciones de previsión social, porque no son de ida y vuelta, es nada más de un lado para el otro, no es a cambio de algo, no es a cambio ni de cantidad ni de calidad de trabajo. Entonces, en este sentido, lo que habría que haber analizado es, oye, si en el contrato de maquila está previsto que tú me vas a dar un servicio de pulirme ciertas partes de metal o de pintarme ciertas partes plásticas o de ensamblarme ciertos productos, de llevarlos a la aduana, exportarlos y demás, y eso no se está haciendo porque la planta está cerrada, no hay un servicio contra el que se deba de pagar una contraprestación. Es decir, no se está prestando un servicio. Y en base a ello, bueno, acá esta lámina lo que estamos, ahorita lo comento, pero lo que quiero decirles pues es que en base a ello no hubo por qué haber determinado ningún ingreso nominal para efectos de los pagos provisionales. Es decir, de acuerdo al propio contrato, aunque no esté redactado en los términos que les mostré en las láminas anteriores, no debía haberse devengado o debió haber sido exigible una contraprestación. Y lo único que le recomendamos a los clientes nosotros, porque obviamente les dijimos que esa era la manera de proceder, lo otro que les dijimos, oigan, nada más tengan cuidado con esta disposición, porque la ley del impuesto sobre la renta establece unos momentos de acumulación y no vaya a ser que se entienda que entonces ustedes están facturando servicios por anticipado que ya son exigibles, y entonces la ley nos dice, como la mayoría de ustedes ya lo sabe, es que hay unos supuestos en los cuales el que ocurra primero pues va a detonar la acumulación del ingreso. Y estos son cuando se expide el comprobante que ampare la contraprestación pactada, lo cual debió haber sido un error si expedí un comprobante porque no debía haber habido contraprestación. Cuando se preste el servicio, pues no se prestó ningún servicio, y cuando se cobre o sea exigible la contraprestación pactada. Insisto, si no hay contraprestación, pues esta no puede ser exigible. Hasta ahí dejo el tema de los pagos provisionales, y entonces lo que estoy diciendo es que por todo el periodo que las maquiladoras hayan y estén todavía, las que estén cerradas, que no estén llevando a cabo lo que es el objeto del contrato de maquila, no tienen derecho a recibir la contraprestación y por lo tanto, pues no tienen que estar generando un pago provisional a cargo. Los clientes nos preguntaban, oye Armando, pero ¿cómo le vamos a hacer para los fondos que recibamos de la casa matriz para seguir manteniendo la operación? Porque obviamente pues había que pagar rentas, agua, luz, a lo mejor algunos, bueno, no a lo mejor, los sueldos también de la gente, aunque se haya mandado descansar independientemente del arreglo que se haya llegado con ellos. Y lo que les decíamos, acuérdate que tú normalmente generas un markup que estás reconociendo en tu contabilidad. Normalmente es un ajuste que se reconoce como real en la contabilidad y genera una cuenta por cobrar. Pues este es el momento que vas a ir disminuyendo esa cuenta por cobrar, porque vas a ir recibiendo el flujo de tu casa matriz para ir disminuyendo tu cuenta por cobrar. Ahora vamos al impuesto anual.
Ahorita la verdad es que no tengo los elementos y además no soy el experto en el tema de precios de transferencia. Sé que este era un tema o que ya lo vieron o que lo iban a ver aquí a través del colegio, pero nada más comentar algunas reflexiones y no podré llegar a una conclusión porque pues inclusive todavía no se acaba el ejercicio y pues faltan criterios todavía por aclarar. Pero miren las inquietudes por dónde van. Aquellas maquiladoras que se vayan por una resolución particular, nos dice la ley que los ingresos acumulables los determinan en los términos del artículo 179 y 180 de la ley del ISR. Y los ingresos a que se refieren estos dos artículos, los costos, la utilidad bruta, las ventas netas, los gastos, la utilidad de operación, activos y pasivos, se van a determinar con base a las normas de información financiera. Los que me están escuchando y hacen estudios de precios de transferencia saben que normalmente ustedes separan los gastos recurrentes de los no recurrentes y hacen ese tipo de análisis donde sí separan pues unos gastos ordinarios de los extraordinarios. No obstante, financieramente hablando, en la NIF B3 ya no existe el concepto de gastos extraordinarios o inusuales. La NIF se refiere a gastos ordinarios y a partidas discontinuadas, que estas no tienen que ver con un gasto extraordinario. La CINIF, por otro lado, acaba de emitir unos reportes técnicos recientemente, el número 48 y el número 49, y está enfatizando que los costos, gastos y pérdidas adicionales asociados con los impactos de esta pandemia deben de presentarse dentro de la utilidad de operación y no deben presentarse partidas en forma segregada bajo la denominación de extraordinarias o no ordinarias. Entonces, bueno, ese es un tema que tendrán que ver las personas que hacen los estudios de precios de transferencia, ¿no? Ya la gente en el despacho de nosotros y de cada uno de ustedes que se dedica a esa área, pues ellos tendrán que discernir la metodología, las comparables, los ajustes, que si se meten a ver el tema de la ociosidad de la maquinaria, etcétera, etcétera. Y luego está el tema del Safe Harbor. El Safe Harbor no nos habla de unos ingresos acumulables, nos habla de una utilidad fiscal que debemos determinar como mínima para entender que estoy cumpliendo con precios de transferencia. Y como saben, pues se toma en cuenta el valor más alto entre el 6.9 del valor total de los activos utilizados en la operación de maquila o el 6.5 sobre el total de los costos y gastos de la operación de maquila. Para poder incluir activos de manera proporcional, nos dice la regla 326 de la resolución miscelánea, se le debe solicitar autorización al SAT. Porque a lo mejor aquí resulta conveniente que si estuvo ociosa la maquinaria por este periodo de la pandemia, pero me va a jugar en la base del 6.9, le pueda pedir autorización al SAT de acuerdo a la ficha de trámite 85 diagonal ISR para reducir mi base del 6.9. Por otro lado, los costos y gastos también aquí nos dice la disposición que se determinan con base a las normas de información financiera. Y como ya lo vimos, de acuerdo a las... y luego la fracción 2 del 182 de la ley del ISR nos dice, no deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la operación conforme las normas de información financiera. Lo curioso es que las normas de información financiera no se modificaron ayer, ni antier, ni hace 3, ni hace 4 años. Ya tienen bastantes más años que se modificaron y en cambio la ley del ISR sí se ha venido adecuando y esta parte no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la intención del legislador? ¿Utilizar el criterio de partidas extraordinarias o ya esto es letra muerta? Porque si en la NIF ya no existen partidas extraordinarias, pues esta fracción 2 del 182 sería letra muerta. Igual, no es algo que ahorita vamos a resolver, es una reflexión que ya tendremos que ver hacia allá, hacia la declaración anual, cuando estemos calculando la base de nuestros clientes maquiladoras que utilicen como mecanismo el Safe Harbor para cumplir con precios de transferencia. Y eso es por lo que hace al tema en cuanto a los ingresos de maquila para efectos de pagos provisionales y solo quería cerrar con esa última reflexión que habrá que hacer al momento de llegar al cálculo de la declaración anual. Tenemos un tema que es de todos muy conocido, pero que recientemente he estado viendo a los muchachos ahí en el despacho
hablando con los clientes para justamente ver la posibilidad de que ciertas compras se canalicen a través de la casa matriz en lugar directamente de la maquiladora para buscar el tratamiento de la tasa cero. Y esto no es muy complicado. Ustedes ya saben el tema de las ventas que van a tener el tratamiento de una exportación con base a la regla 526 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. Esta regla nos dice que se van a considerar exportadas estas compras que se le hagan a un proveedor nacional siempre que se efectúen mediante pedimento y se cumpla con el procedimiento establecido en la regla 4.3.21 de la propia Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. Y nos dice qué tipo de operaciones son las que van a tener el tratamiento de una exportación, que es lo que le llamábamos, bueno, le seguimos llamando exportación virtual, ¿no? Nada más que ahora ya sí es con pedimentos anterior, hace muchos años no era con pedimentos. La enajenación dice la regla 526 que tendrá el tratamiento tasa cero, la enajenación de mercancías que realicen proveedores nacionales a residentes en el extranjero de mercancías nacionales o importadas en forma definitiva, cuya entrega material se efectúa en territorio nacional a empresas con programa IMEX, siempre que se trate de las autorizadas en sus programas respectivos. Entonces, uno, pues tiene que haber un pedimento y dos, tiene que estar dentro del programa de maquila. Si no está dentro del programa de maquila, pues esa no tendría el tratamiento que estamos buscando de acuerdo a esta regla. Hay que tramitar dos pedimentos, un pedimento de importación temporal y un pedimento de retorno de mercancías. Y lo otro es que se requiere que la empresa IMEX esté certificada para el IVA en cualquiera de las tres categorías del esquema de certificación de empresas. Entonces, este no era un tema muy complicado, es algo que tiene mucho tiempo ahí en la ley, en la resolución miscelánea más que nada, y pues que ahorita a lo mejor es el momento de que nuestro proveedor que está vendiendo con tasa probablemente del 8 y a lo mejor del 16, pues tenga unas ventas al cero, de todas maneras no le va a afectar y en su caso que a nosotros no nos repercuta un impuesto que se va a convertir en un saldo a favor que tendríamos que gestionar el trámite de devolución. Entonces, pues esto es ayudarles con la liquidez a nuestros clientes maquiladoras. Aquí está el diagramita muy sencillo. En la barra está al revés el letrerito, ya me fijé. En la barra sólida debió haber dicho transferencia física. Abajo está mal puesto. Y en la barra punteada debiera haber dicho documentación. O sea, el proveedor documenta una venta a la casa matriz y la empresa IMEX documenta una importación de su casa matriz. Así es como debió haber sido. Documenta una importación temporal. Ahí nada más les van a compartir el material. Ahí nada más está volteado en la parte de abajo los títulos. Y voy al tema de establecimiento permanente. En materia de establecimiento permanente, pues veamos qué dice la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta contiene, digamos, una definición general y luego va teniendo como unos supuestos muy específicos de los que se consideran que dan lugar a un establecimiento permanente. Entonces, ¿qué dice de entrada, digamos, la definición general? Que establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Estos temas, aunque se ven muy acotados aquí y se ven bastante limitados, la verdad es que cuando nos vamos a los comentarios del modelo de la OCDE que hacen alusión al artículo 5 del modelo, que se refiere al establecimiento permanente, abundan más en toda la explicación de estos temas. Por ejemplo, pues nos explican que ese lugar de negocios no tiene que ser propio, incluso no importa que no sea rentado, puede ser propio, puede ser prestado, no importa el tamaño, puede estar chico, puede estar grande. Lo que determina más bien que sea establecimiento permanente es que yo conduzca desde ese lugar con una permanencia o con una habitualidad determinada
mis negocios, mis actividades empresariales. Eso es lo que determina que sea un lugar de negocios, un establecimiento, un lugar de negocios y en consecuencia un establecimiento permanente. Incluso, miren, los comentarios hablan de las vending machines, que son las maquinitas que uno les pone la moneda y me van a salir las galletas, las papitas o el refresco. Si una empresa extranjera importara a México esas máquinas y las instalara, las llenara con el producto y pues obviamente lo dispensara a través de que nosotros le pusiéramos las monedas, ese sería un establecimiento permanente. Y ustedes dirían, oye, pero ¿cómo? Si no tiene ningún empleado, no hay nadie ahí atendiéndote, recibiéndote las monedas, si se te atora la moneda, dándote el vuelto o lo que sea. No, la definición es que ese es un lugar de negocios que está puesto ahí con el ánimo de llevar a cabo esa actividad empresarial de una manera habitual, de una manera continua. Bueno, esa es, digamos, como el concepto de la definición genérica. Después, el propio artículo 2 nos sigue diciendo, aun cuando el residente en el extranjero no tenga en territorio nacional un lugar de negocios, o sea, si no cumplió con lo que dice el párrafo de arriba, lo que dice este párrafo puede dar lugar entonces también a que haya establecimiento permanente, aunque no haya ocurrido lo que acabamos de decir en la parte de arriba. Entonces dice, no tiene un lugar de negocios, pero actúe en el país a través de una persona físico-moral distinta de un agente independiente, si dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleva a la conclusión de contratos celebrados por el residente en el extranjero y estos, numeral 1 o fracción primera, se celebran a nombre o por cuenta del mismo, o sea, del contribuyente en el extranjero, prevén la enajenación de los derechos de propiedad o el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero o sobre el cual tenga el derecho del uso o goce temporal, o sea, está previendo la enajenación de un bien cuya propiedad pertenece al residente en el extranjero, o obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio, en esos casos se entenderá que también se tiene un establecimiento permanente. Aquí debo decir lo siguiente, por aquello de que me digan, ay Armando, pero ¿y qué pasa con los tratados internacionales? Efectivamente, esta es una definición de la ley del impuesto sobre la renta, es la nueva definición de establecimiento permanente. Hasta el año pasado, hasta el año 2019, correcto, lo que estaba contemplado era el que yo tuviera un agente que ejerciera poderes de manera habitual para concluir negocios en mi nombre. Eso daba lugar a que yo, siendo residente en el extranjero, tuviera un establecimiento permanente en México. Ahora ya se dio cuenta la autoridad, y obviamente es parte de las acciones BEPS, la autoridad se dio cuenta que a nivel mundial lo que hacen los países es que entonces las personas que estaban facultadas para concluir los contratos, firmarlos y comprometer y obligar a la empresa en consecuencia, pues no los firmaban. Simplemente concluían toda la negociación y lo único que dejaban pendiente era la firma del contrato. Y el contrato se mandaba de DHL o como ustedes quisieran al domicilio en el extranjero, se firmaba y se regresaba por la misma vía de regreso al otro domicilio. Y eso pues daba lugar a que no se habían ejercido los poderes para concluir contratos. Y entonces una de las recomendaciones BEPS fue modifica tu ley para que incluyas cuando también se lleven a cabo las negociaciones a un grado tal donde pues prácticamente ya lo único que faltaba era echarle el ganchito al contrato. Bueno, esto dice la ley. No se les olvide que nosotros tenemos tratados con los diferentes países y que el tratado puede prever supuestos diferentes. Pero luego entonces también no se les olvide que parte de las acciones BEPS es que hay un acuerdo multilateral. Ese acuerdo multilateral, México ya lo firmó. Ese acuerdo multilateral todavía para México no está vigente. Y la última vez que revisé las firmas, Estados Unidos todavía ni siquiera lo había firmado. Eso significa que entonces nuestro acuerdo no puede entrar en vigor con respecto, el MLI, el IML, en español,
el instrumento multilateral, MLI le dicen en inglés, el IML no entraría para efectos del tratado con Estados Unidos en vigor porque ellos lo tendrían que firmar, lo tienen que mandar al Senado, se tiene que aprobar y entraría en vigor el 1 de enero del siguiente año al que se apruebe. Entonces, no los hago pelotas. Esto que dice la ley, pues nos está diciendo que hay un supuesto de establecimiento permanente y ahorita les hago, y ya les dije, habrá que ver el tratado específico de cada país. Y por otro lado tenemos el tema de construcción, que es este que me lo estaba saltando. Tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles o por actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, se considera que existe establecimiento permanente solo cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales consecutivos o no en un periodo de 12 meses. Así lo dice la ley. El tratado con Estados Unidos, si mal no recuerdo, no dice 183 días, dice 6 meses. Y si nos vamos al modelo de la OCDE, el modelo de la OCDE nos explica que si una misma obra yo la dividí en muchos contratos diferentes, para efectos de computar el periodo de los 6 meses se toman en cuenta la suma de todos los contratos, por ejemplo, porque son de las prácticas abusivas que se hacen luego en materia de aplicar los beneficios de los tratados. Ahora, ¿qué dijo recientemente la OCDE? Porque esto despertó varias inquietudes, el tema de la pandemia. Si daría lugar a la creación de un establecimiento permanente, y entonces vamos a ver el supuesto del trabajo a distancia, del home office, de la gente dependiente y el de la construcción. Nos dice es una recomendación que hizo el 3 de abril de este año la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y dice: en general, un establecimiento permanente debe tener un grado de permanencia y estar a disposición de la empresa. Lo que les decía yo primero, ¿verdad? La permanencia, la habitualidad. Las personas que trabajan desde casa como resultado de COVID-19 generalmente lo hacen por indicaciones del gobierno. En México le llamamos a esa campaña el quédate en casa. Y son bajo circunstancias de fuerza mayor, reconoce la OCDE. Se asume, por tanto, pues que se trata de una condición pues meramente temporal. Y concluye la OCDE recomendando que no se debe configurar un establecimiento permanente por el trabajo desde casa, ojo, siempre que no se convierta en la nueva norma con el tiempo. Esto es algo que vamos a tener que ver con nuestros clientes, porque resulta que nuestros clientes y nosotros mismos nos estamos dando cuenta que ahora desde casa podemos ser muy productivos, trabajamos inclusive más intensamente, ponemos las juntas mucho más pegadas unas que otras y realmente estamos, acuso culpa propia, a veces no administrando bien nuestro tiempo y se nos olvidan los límites entre la familia y el trabajo, y puede ser sábado y domingo y como la computadora y el escritorio ahí los tengo a la mano, pues resulta que me vuelvo a poner a trabajar y estoy contestando correos pues ya muy altas horas de la noche, cosa que normalmente no hacía cuando las cosas las dejaba en la oficina. Bueno, esto se han dado cuenta las empresas al grado que de los grandes corporativos a nivel internacional han declarado ya que van a deshacerse de cientos de miles de metros cuadrados que tenían en arrendamiento porque a mucha gente la van a dejar trabajando en casa. Entonces, si esto se convierte en la norma, tenemos que volver a visitar la disposición de establecimiento permanente y ver qué actividades está llevando a cabo la persona que está, por ejemplo, acá en México y que pudiera estarle creando un establecimiento permanente a un residente en el extranjero. Bien. Ahora hablemos del tema de las personas que tienen poderes, de los agentes dependientes con poderes. Nuevamente, el criterio de la OCDE, su recomendación dice que se centra en el requisito de lo habitual y considerar que la presencia de los empleados en el otro país se considera simplemente transitoria y por lo tanto poco probable que se considere habitual, porque fue por causas de fuerza mayor que motivaron que el empleado estuviera trabajando en estas circunstancias. Entonces, igual en este escenario, tenemos que la OCDE vuelve a decir que dado que se carece de la característica de habitualidad,
por lo tanto no hay establecimiento permanente. Y uno más es el de las construcciones. Los criterios que establece la OCDE tanto en el modelo de la OCDE como en los comentarios del modelo, artículo 5 del modelo, establece que cuando se interrumpe la obra por casos de fuerza mayor o por caso fortuito, fuerza mayor, es decir, por un sindicato, por un terremoto, por un huracán, ya sea por causas, por razones que son imputables al hombre o son imputables a la naturaleza, cualquiera de las dos, dice que ese periodo de tiempo no se suspende para computar los 6 meses. Ese es el criterio que tiene la OCDE y es el mismo criterio que mantiene ahora con el COVID. La OCDE señala que las actividades en los sitios de construcción que se encuentren interrumpidas o se hayan interrumpido temporalmente debido al COVID-19, que esas interrupciones temporales se deben de computar esos días para el periodo que da lugar a que haya establecimiento permanente. Es decir, no se excluyen esos días del cómputo, sino que siguen corriendo a pesar de que no se haya podido continuar la obra porque a lo mejor la autoridad consideró que no eran actividades económicas esenciales. Bueno, con eso, hasta aquí el comentario de establecimientos permanentes y ahora vamos al tema de residencia fiscal. El 9 de Código Fiscal, particularmente en la fracción 2, que se refiere a la residencia fiscal de las personas morales, dice que éstas tienen su residencia fiscal en nuestro país cuando es en México donde establecieron la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva. Y entonces surge la inquietud, oye, a ver, si los que dirigían la empresa matriz eran personas emigradas que vivían aquí en Tijuana y que todos los días estaban cruzando a trabajar a la oficina de San Diego y ahora están gestionando los temas administrativos de la empresa extranjera desde su casa, que es México, le estarán cambiando con ello la residencia fiscal a la empresa norteamericana porque cambió su sede de dirección efectiva. Pues la OCDE dice que esa es una posibilidad que lo estén viendo los países y eso le preocupó, que lo estuvieran viendo de esa manera los países y que esto pudiera dar lugar a la creación de una residencia fiscal donde no existe o inclusive a una doble residencia. ¿Por qué? Por el tema de la sede de dirección efectiva con motivo del tema COVID, con el ejemplo que les acabo de poner. Es decir, que los funcionarios pues no pueden viajar por estas restricciones, ¿no? Entonces, lo que dice la OCDE es que dado que estas circunstancias son transitorias, no debe considerarse que los ejecutivos establecen una sede de dirección en el lugar en el que están varados. Entonces, no estaría creándose un cambio de residencia fiscal o una nueva residencia fiscal para esas personas morales, aun y cuando los directores están gestionando la dirección o sus labores que les competen como directores desde acá, desde México. Bueno, y voy entonces al chat. Dice, pregunta, ¿cómo se demuestra al SAT que la maquiladora estuvo cerrada al ser su actividad no esencial? Lo que hemos recomendado en la empresa es sí levantar unas minutas, aunque no hay, digamos, una disposición fiscal que nos obligue a que esto tenga que ser así. Sí hemos dicho que se levante como una fe de hechos, no tiene que ser tampoco ante fedatario público. Si ustedes quieren que sea ante un fedatario público, puede ser, pero no tiene que ser. Simplemente una minuta, una fe de hechos elaborada justamente por el personal administrativo en el que digan con tal fecha al personal se le mandó a trabajar a sus casas, se suspenden, se cierran las líneas de producción y obviamente pues se va a ver luego en los recibos de luz que baja el consumo de luz y va a haber otros indicadores, creo yo, que van a abonar a ver que la actividad había cesado, ¿verdad? Dice, pregunta, en el caso de un servicio de manufactura que no sea de maquila, fuera de los artículos que ya habíamos mencionado, el 181, 182, ¿se puede generar un establecimiento permanente por esta operación? Sí se puede generar establecimiento permanente. Hay que ver con mucho cuidado
el tema de que para efectos de la maquiladora, si la maquila cumple con las reglas de precios de transferencia, que son el APA o hacer un safe harbor, con eso la sacan del establecimiento permanente. Pero si caemos nosotros en los supuestos del artículo 2, es decir, yo tengo, recibo instrucciones específicas, los riesgos, todo lo demás que dice el propio artículo 2, y eso se considera que yo soy un agente que no tengo la característica de independiente y que le estoy generando un establecimiento permanente a la empresa extranjera, tengo que revisar que contractualmente no vaya a caer en los supuestos del artículo 2. Sí tenemos clientes que tienen el tratamiento de manufactureras, no de maquiladoras, certificadas para el IVA igual que las maquiladas, pero no sujetas al límite de hasta poder vender hasta un 10% o tener ingresos diversos de maquila hasta un 10%, porque no son maquiladoras. Pero tenemos mucho cuidado con el artículo 2. Entonces, esa es la recomendación. Nada más vean bien todos los requisitos y establezcan las condiciones necesarias y suficientes y documentanlas para que no vaya a caer en el supuesto de establecimiento permanente. Un empleado de una maquila que está en nómina en México y nómina en Estados Unidos, vive en México y renta una casa en USA, ¿qué obligaciones tiene con el fisco en Estados Unidos y México? Tiene doble nacionalidad. Ok, para Estados Unidos tiene mucho que ver la nacionalidad, para México no. Entonces, con tener nacionalidad para Estados Unidos, ya lo hace sujeto de impuestos, de sus impuestos sobre la renta a nivel mundial. Renta casa en Estados Unidos, pero además vive en México. Para México, el artículo 9, fracción primera del Código Fiscal de la Federación lo hace residente para efectos fiscales mexicanos. Entonces, fíjense, él es residente para efectos fiscales de México y es ciudadano para efectos de Estados Unidos, por lo tanto tiene que pagar impuesto en México como residente y luego tiene que pagar impuesto en Estados Unidos como ciudadano. Dice que renta una casa en Estados Unidos, entonces aquí nos tendríamos que ir a la prueba de los intereses vitales. ¿Dónde están tus conexiones personales y económicas más cercanas? Si puedes acreditar, pero aquí ya me dicen que vive en México, por eso yo parto que el centro de intereses vitales esté en México, pero si puedes acreditar que el centro de intereses vitales estaba fuera de México, entonces no eres residente mexicano y punto. No, tú pagarías impuesto por tu sueldo mexicano en los términos del título quinto, como residente en el extranjero. Pero pensemos qué es lo primero. Ciudadano americano viviendo en México y te pagan sueldo en nómina americana, sueldo en nómina mexicana. Para México, residente mexicano, artículo 1 de la ley del ISR, declarar impuesto sobre la renta por todos tus ingresos mundiales. Entonces tienes que pagar impuesto por los sueldos que te paga la maquila y por los sueldos que te paga la casa matriz. Tienes que pagar impuesto por los dos. Y lo peor es que inclusive a nivel de los pagos mensuales se meten los ingresos de la casa matriz. No se van hasta la declaración anual. En otros tipos de ingresos, los ingresos de fuente de riqueza del extranjero sí se van hasta la declaración anual. No entran para pagos provisionales, excepto los del capítulo 1. Y luego, ya ahí tienes la parte mexicana. Luego presentas tu declaración del impuesto sobre la renta en México, pero resulta que eres ciudadano en Estados Unidos, entonces presentas tu 1040 en Estados Unidos, acumulas todos tus ingresos mundiales y acreditas el impuesto pagado en México. Un accionista extranjero que está en el acta constitutiva, entiendo, de México, ¿qué efectos fiscales tiene en México y Estados Unidos por su portafolio que se mencionó? Residente fiscal de Estados Unidos mete para su estate, para su caudal patrimonial, el que va a ser, digamos, el patrimonio que va a heredar, mete todo su patrimonio mundial. Entonces, al momento que él fallezca, no importa que tenga acciones de una empresa mexicana, se va a evaluar a lo que tenga de valor fair market value a ese momento y en el porcentaje que él sea dueño de esa sociedad mexicana, eso entró a su estate. Depende si él fallece durante la exención que está ahorita elevada hasta el 2025 o fallece después, pues será la exención a la que tendrá derecho. Dice, en el caso de una empresa de origen coreano con sus ingenieros en Tijuana, aquí viven, y en USA,
más de 183 días y reciben ingresos de USA, estarán gravados por el estado de California, Estados Unidos. Un residente en USA recibe dividendos en México. Es un poquito lo que ya contesté hace rato. Para México tiene que ver dónde eres residente y la propia ley te da, digamos, una regla de desempate en base al tema del centro de intereses vitales y si no te la va a dar el artículo 4 del tratado entre México y Estados Unidos eh, o en este caso el tratado entre México y Corea. Voy al tema de California porque la explicación es la misma que ya dije hace rato. El tema de California, para efectos de California, tú vas a pagar impuesto en California si eres una persona domiciliada en California entiendo que pagas el Franchise Tax Board por todos los ingresos que obtengas en California o fuera de California, simplemente por ser residente de California. Y tiene unas reglas muy estrictas para considerar cuándo no es residente de California. O sea, si tú dices, pues voy a que mi compadre me preste un domicilio y que el recibo de luz salga a mi nombre en México, para efectos de que yo diga que yo vivo en México, no es así. El estado de California tiene unas reglas bastante complicadas para poder demostrar que ya saliste del estado de California. Te veo por ahí, Francisco, no sé si ya me quieres decir que ya me tengo que parar. Otra dice... No, adelante, tenemos tiempo, Armando, tenemos tiempo, vamos muy bien. Dice, un residente en Estados Unidos recibe dividendos en México y tiene arrendamientos en Estados Unidos y México. Se debe considerar las retenciones de ISR retenido en México en la declaración de Estados Unidos. Ok, residente de Estados Unidos recibe dividendos en México y tiene arrendamientos de México por los cuales le hacen retenciones. Sí, una persona física residente de Estados Unidos está obligada a globalizar todos sus ingresos mundiales, presenta una declaración personal, que es el número de la formulario, es el número 1040. Él para esto tiene no nada más la obligación de acumular todos los ingresos que procedan de cualquier fuente de riqueza, es decir, no nada más la doméstica, sino también del extranjero, y tiene derecho a acreditar el impuesto contra el impuesto sobre la renta que él ocasiona en los Estados Unidos. Nada más precisar que en el tema de créditos fiscales en los Estados Unidos no es, el mexicano se ha ido complicando, nuestra mecánica de créditos provenientes del extranjero lo han ido haciendo más complicado, pero en Estados Unidos siempre ha tenido un grado de complejidad bastante mayor que el mexicano. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haya vendido, por ejemplo, los dividendos. Si yo recibí dividendos de México, pero yo tengo ingresos por sueldos en Estados Unidos, y el que me preguntara aquí me dijera, oye Armando, soy residente fiscal de Estados Unidos, tengo acciones de una sociedad mexicana, me pagó dividendos la mexicana, ¿acumulo en Estados Unidos? Sí, sí lo acumulas. ¿Lo acumulas como un ingreso ordinario? Es decir, lo sumas a todos sus ingresos ordinarios y lo llevas a la tarifa, que tienen un tope del 35%. No. Los dividendos, cuando tú detentaste la propiedad de las acciones por más de un año, los dividendos que provengan del extranjero se consideran dividendos calificados, qualified dividends, y tienen una tasa que puede ser máximo el 20%, pero puede ser hasta el 0 o el 5%. Entonces, en México te voy a retener el 10% por tratado, a lo mejor menos, dependiendo lo que diga el tratado, ¿no? Y en Estados Unidos, ponle que tienes que pagar el 20% y dices, bueno, pero como en México me retuvieron un impuesto y ese impuesto también me va a servir para acreditarlo. Ponle que en Estados Unidos no tuvieras que pagar nada. Por señalar, para el ejemplo que quiero poner ahorita, no tienes que pagar nada. Pero a ti en México sí te retuvieron el 10%, por los dividendos estoy diciendo. Y luego, porque el impuesto en Estados Unidos, todos siempre hablamos del 20 y del 20%, pero en realidad es el 20% cuando tus ingresos ordinarios exceden de cierto monto. Si no exceden de cierto monto, no son el 20 flat, o sea, son el 15 o son el 10 o puede ser menos. Entonces, suponiendo que fue el 5, por decir algo, y tú te retuvieron en México el 10 y dices, me sobró un crédito, pero lo puedo usar contra el ISR que voy a ocasionar por los sueldos que gané en los Estados Unidos. No se puede. No se puede enfrentar el ingreso de fuente de riqueza extranjera
contra ingresos de fuente de riqueza doméstica, y menos se puede acreditar el impuesto proveniente de qualified dividends o ganancias de capital contra el impuesto que cause por ingresos ordinarios. Tampoco se puede. Entonces voy a tener que llevar una cuenta para futuros dividendos que yo reciba de México o de cualquier otro país. Por ejemplo, eso sí puedo hacer. Recibo un dividendo de otro país diferente de México y yo tenía un crédito del impuesto que me retuvo México, ahí lo pudiera acreditar. No sé si los hice más camotes, yo me entiendo, pero espero que me hayan seguido. Creo que aquí en el chat ya es la última pregunta y pues no sé si alguien quiere abrir micrófono, no sé cómo funciona o ya terminamos, como tú digas, Francisco. Sí, no, sería si alguien más que la pusiera en el chat, por favor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Estamos a tiempo. Todavía nos quedan 10 minutos. Pues creo que es la última pregunta, Francisco. Excelente, Armando. Todas tus respuestas se ve que las dominas a la perfección. Sí, agradece mucho tus conocimientos y a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y del Consejo Directivo 2019-2020, pues te doy las gracias por apoyarnos como siempre. Creo que por ahí pusieron otra pregunta. Déjame ver si la complementaron. No sé si quieras. Un empleado americano le paga la maquila en México la mayoría del año. Trabajó en su domicilio en Estados Unidos, en USA virtual. Paga ISR en ti. Ok, a ver, el empleado americano, muy buena pregunta. Que es algo muy común, fíjense, muchos de los directivos de las maquilas efectivamente son güeritos, ¿verdad? Y viven de aquel lado y vienen para acá todos los días y se regresan a su domicilio y ellos no tienen ningún domicilio ni ninguna conexión con México más que la maquiladora y el fin de semana a lo mejor venir a Puerto Nuevo, a Rosarito. Entonces, no hay fuente de riqueza más que trabajo. Sí, a él la maquila, a él dice, le paga la maquila en México la mayoría del año. No, es que no hay fuente de riqueza, ¿no, Armando? Efectivamente, ahí estamos ante un tema de fuente de riqueza y para que haya fuente de riqueza, esta persona debió haber prestado los servicios en México. En México. Y acuérdense que hay una reglita. Bueno, no, esa reglita es para cuando le paga la casa matriz, esa ni se aplica en este momento. Aquí básicamente es, ¿prestas tus servicios en México? Sí, a fuente de riqueza. Entonces, en este caso, yo le debería estar reteniendo a él en términos ordinarios normalitos, de acuerdo al título quinto, normalito, porque es un residente en el extranjero, que está en la nómina mexicana, lo tengo en el seguro social y todo, yo le estoy pagando por aquí, yo le retengo, pero en términos de título quinto, no de título cuarto, porque no es residente en México. Ahora resulta que está trabajando en el extranjero, pues ni es residente, entonces no causa el impuesto como residente, y cuando no es residente me dicen las fracciones 2 y 3 del artículo 1 de la ley del ISR, te dice, bueno, si no es residente, ¿tiene establecimiento permanente en México? Y digo, no. ¿Tiene fuente de riqueza? No, porque ahorita ya no está prestando el servicio en México. Pues entonces ese pago se va con cero retención. Muy buena pregunta, Exacto. No hay retención. Buena pregunta. Así es. Excelente, muy bien, muy bien. Armando, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Fue una plática muy interesante. Se agradece infinitamente aparte por el colegio, porque pues temas como estos son los que nutren estos eventos. Muchísimas gracias. Francisco. Cuídense mucho a todos, por favor, y aquí los espero en este mismo canal, por este medio, en nuestros próximos eventos. Cuídense mucho. Gracias a todos, cuídense y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Bye. Gracias.